Tomen sus lápices, porque Discovery en la escuela está por comparar números en conceptos de álgebra, cocientes y proporciones. Pero primero viajaremos por el mundo y cambiaremos dinero en conversiones y tasas, dólares a dracmas. Luego, reuniremos el ganado para contar cabezas en estimativos y proporciones, contando ovejas. A continuación diseñaremos y trazaremos algunos planos en cifras similares a menor escala. Luego, haremos un viaje estelar a la estrella más próxima en medidas indirectas, en lo alto del cielo. Y por último, seremos testigos del renacimiento del conocimiento matemático europeo en la matemática y el diseño en el Renacimiento. Prepárense para explorar cocientes y proporciones a continuación. Presten atención a las actividades y recursos. Mientras ven la primera mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿De qué maneras podemos medir indirectamente grandes longitudes o distancias? ¿Cómo se usan las cifras similares en planos y otros gráficos? Dólares, pesos y dracmas. Euros, francos y libras esterlinas. Para convertir dinero de una moneda a otra, solo se requiere del simple uso de cocientes y tasas. Cuando viajamos a otro país, uno de los sitios más importantes que debemos visitar no es una atracción turística, sino una casa de cambio. Quizá queramos usar nuestro dinero en el destino vacacional, pero es necesario pagar con la moneda local. La moneda de los Estados Unidos es el dólar. La mayoría de los países en Europa usan el euro. En México usan el peso. En Japón, la moneda es el yen. Cuando usamos los términos cambio de moneda y tasa de cambio, hablamos el lenguaje de las matemáticas. Así que antes de armar las maletas y viajar a tierras distantes, hagamos una breve visita a la tierra de los cocientes y las tasas. Un cociente es la comparación de dos números mediante la división. El cociente entre una moneda de cuarto de dólar y una de 5 centavos es de 2 a 4 y puede escribirse de diferentes maneras. Una tasa o índice es un cociente que compara dos tipos de cantidades. Un índice de velocidad en una autopista puede ser de 90 km por hora. De modo que se usa una tasa de cambio de moneda para determinar cuánto vale una moneda con relación a la otra. Por ejemplo, un estadounidense que viaja a Italia debe cambiar dólares por euros. Pero como un dólar no equivale a un euro, es importante conocer la tasa de cambio vigente. La tasa de cambio se modifica día a día y generalmente se expresa como un cociente. Digamos que un viajero cambió $1,000 estadounidenses a euros el 5 de agosto de 2005. Ese día, la tasa de cambio era de $1 por 0.811227 euros. Podemos establecer una proporción usando cocientes de euros a dólares, haciendo que X sea igual al monto en euros que recibió el viajero. Entonces, podemos hacer la multiplicación cruzada y resolver la ecuación. Por lo tanto, el viajero recibió 811.22 euros por $1,000. Supongan que el viajero se fue de Italia a la India con 570 euros para cambiar por rupias indias. En India, el 12 de agosto de 2005, una rupia valía 0.0185059 de euro. ¿Cuánto valían los 570 euros en rupias? Si establecemos una proporción mediante cocientes de rupias a euros, podemos hacer la multiplicación cruzada para despejar la X. Al hacerlo, vemos que 570 euros valían 30.800.98 rupias.
Al prepararse para irse de India, nuestro viajero tenía 22.000 rupias para cambiar por dólares estadounidenses. El 18 de agosto de 2005, la tasa de cambio era de 1 rupia por 0.0229885 dólares. ¿Cuántos dólares llevó el viajero de regreso a Estados Unidos? Si calculamos dólares sobre rupias, podemos resolver la proporción de X y saber que 22.000 rupias compraron 505 dólares con 74 centavos. Si una rupia vale unos 2 centavos, ¿cuánto vale un dólar en rupias? Para resolver esta proporción, hagan la multiplicación cruzada y luego dividan. Entonces, un dólar vale 43.5 rupias. Para dos monedas diferentes hay dos tasas de cambio. Pueden dividir uno sobre cualquiera de ambas tasas para saber cuál es la otra tasa. Esto es porque las tasas son mutuamente recíprocas. Así que el 18 de agosto de 2005, un dólar estadounidense valía más que una rupia y menos que un euro. Supongan que el viajero sabía la tasa de cambio entre euros y dólares, pero no entre rupias y dólares. Sabiendo que el 18 de agosto, un euro valía 1.2178 dólares y una rupia valía 0.0188771 de euro, ¿podrían calcular el valor de las rupias en dólares? Traten de usar una conversión de pasos múltiples para descubrir la tasa de cambio. Si multiplicamos estos dos cocientes, los euros se anulan mutuamente, dejando el cociente de rupias sobre dólares. Así sabemos que una rupia vale unos 0.0229885 dólares. Hoy, muchas personas de negocios cambian monedas en el mercado cambiario. Al igual que cualquier comercio que depende de las economías nacionales, puede ser un negocio lucrativo, pero con un alto nivel de riesgo. ¿Lo sabían? El 1 de enero de 2002, 12 países de la Unión Europea cambiaron su moneda local por el euro. Las monedas de los euros tienen un lado en común con una denominación y un lado nacional que representa al país emisor. Las poblaciones de animales domésticos o salvajes generalmente deben ser controladas en todo el mundo. Con la ayuda de cocientes y proporciones, los investigadores pueden estimar las cifras de la fauna en todo el mundo. En África, los Estados Unidos y muchas otras partes del mundo, el control de la población de vida salvaje es una tarea importante. Los servicios de vida salvaje trabajan duro para calcular cuántos animales poblarían un área. ¿Cómo llegan a esos estimativos? Una manera es el método de captura-recaptura. Este método usa proporciones para calcular la cantidad de animales en un área determinada. Una proporción es una ecuación que muestra que dos cocientes son iguales. Para entender cómo funciona el método de captura-recaptura en la teoría, hay que ver los cocientes y la proporción más de cerca. Digamos que N es una población de animales por calcular en un área. M representa una cantidad específica de esos animales que son capturados. Estos animales son marcados o rotulados y nuevamente liberados. Este cociente representa un pequeño grupo de animales en comparación con el número total. Después de un periodo suficiente para que los animales se mezclen, se recaptura otro número específico representado por N. De los animales recapturados, una cantidad de M resulta estar ya rotulada. Este cociente representa el pequeño grupo de animales rotulados dentro de un total más grande. Por lo tanto, al comparar el cociente del grupo rotulado más pequeño con el cociente de la población completa, podemos calcular una proporción para N. Supongan que los investigadores capturan y rotulan 200 ciervos en un área específica. Tras algunas semanas, recapturan 100 ciervos. Si 8 de ellos tienen rótulos, ¿cuál es el estimativo de la población de ciervos para esa área? Al combinar estos hallazgos con nuestra proporción, tenemos 8 sobre 100 es equivalente a 200 sobre N. Podemos entonces hacer la multiplicación cruzada para despejar el número N. Los investigadores calculan que habría unos 2.500 ciervos en esa área.
Un gran número de grullas japonesas viven en la isla de Hokkaido. Si se capturan y rotulan 50 grullas y varias semanas más tarde se recapturan otras 50, ¿cuál es la población estimativa si solo 4 grullas tienen rótulos? Al sustituir los valores de la ecuación, tenemos que 4 sobre 50 es igual a 50 sobre n. Luego de hacer la multiplicación cruzada y dividir ambas partes por 4, hallamos que la población estimativa de grullas que viven en la isla es de 625. Los especialistas en vida salvaje quieren estimar el número de focas en una región particular. Si capturan y marcan 20 focas y más tarde recapturan otras 20, ¿cuál es la población estimativa si una de cada 4 estuviera marcada? Si una cuarta parte de 20 focas está marcada, significa que m es igual a 5. Al poner estos valores en proporción, hallamos que la población estimativa de la región es de unas 80 focas. Los investigadores de vida salvaje suelen depender del método de captura y recaptura para estimar las poblaciones de animales. Pero los nacimientos y muertes, la inmigración y emigración, así como la posibilidad de que se pierdan rótulos son recordatorios de que los estimativos son, en el mejor caso, una muy buena aproximación. ¿Lo sabían? Estimar poblaciones animales también ayuda a los investigadores a identificar especies en peligro de extinción, poblaciones tan pequeñas que corren el riesgo de quedar extintas. Actualmente, los tigres son una especie amenazada, con menos de 7.000 ejemplares en su hábitat natural. Cuando los arquitectos diseñan una estructura, dependen mucho de las matemáticas y las mediciones. Usando proporciones para trazar la escala, los diseñadores arman planos que se convierten en la piedra angular del edificio. Con el paso de los siglos, el diseño arquitectónico ha reflejado la cultura y el estilo de la época. Pero más allá de cuán única sea la estructura, casi toda arquitectura comparte una cosa en común: un plano. Un plano es un esquema de un edificio dibujado a escala. Sus cifras son proporcionales o similares a las cifras reales que representa. Las cifras similares tienen exactamente la misma forma, pero pueden tener diferentes tamaños. Estos triángulos son similares porque sus pares de ángulos correspondientes son congruentes y sus pares correspondientes de lados son proporcionales. Antes de que empiece la construcción de un edificio, los arquitectos crean un diseño exacto de las dimensiones de la estructura. Estos planos muestran el diseño de un edificio de oficinas para una compañía productora de videos. El arquitecto eligió una escala de 1 centímetro en 50 centímetros. Cada centímetro en el plano representa medio metro real del edificio. En el entrepiso, el arquitecto quiere una abertura con vista a una escalera caracol en el primer piso. Si la abertura debe ser de 3.5 metros en la base, ¿qué longitud debería tener la base de la abertura en el plano? Una escala de 1 centímetro en medio metro es equivalente a 1 centímetro por cada 50 centímetros. Para descubrir el largo de la línea del plano, establecemos una proporción que usa cocientes de los centímetros del plano a los centímetros reales. 3.5 metros equivalen a 350 centímetros. Así que nuestra proporción resulta en que 1 centímetro es a 50 como x es a 350 centímetros, o 700 sobre 2. Cuando hacemos la multiplicación cruzada, tenemos que 50x equivale a 700 sobre 2. Al despejar la x, el resultado es 700 sobre 100, o 7 centímetros. En la planta baja se instalará un baño junto a 2 salas de edición. Cada sala de edición mide 3 metros con 20 centímetros en la pared exterior. Si la pared exterior mide 18 centímetros en el plano, ¿cuál será el ancho del baño en metros? Primero, descubran la longitud de la sala de edición en el plano. 3 metros equivalen a 300 centímetros, más 20 nos da un total de 320 centímetros. Al establecer una nueva proporción con centímetros y los denominadores, despejamos la x.
Hacemos la multiplicación cruzada y descubrimos que el largo de cada pared de la sala de edición es de 6.4 centímetros en el plano. Así que el largo combinado de ambas paredes de las salas de edición en el plano es de 12.8 centímetros. Si el ancho total de las paredes que separan los cuartos es de 0.5 centímetros, ¿cuál es el ancho del baño en el plano? Tomen el largo total de la pared, de 18 centímetros, y resten 0.5 centímetros del ancho de la pared divisoria y 12.8 centímetros de la suma de cada una de las salas de edición. Esto nos deja un valor de 4.7 centímetros. Así que si el baño mide 4.7 centímetros en el plano, ¿cuál es la dimensión real en metros? Primero, establecemos una proporción. 4.7 centímetros representa la medición del plano. Así que va en el numerador del segundo cociente. Al despejar la ecuación, descubrimos que x equivale a 235 centímetros. Como queremos la dimensión en metros, dividimos por 100 y obtenemos 2.35 metros. Como 100 centímetros equivalen a 1 metro, el ancho del baño es de 2 metros 35 centímetros. Después de mucho planeamiento y cálculos, los arquitectos presentan un plano final. Y solo piensen, toda la hermosa arquitectura que ven a su alrededor comenzó con matemáticas y cifras similares. ¿Lo sabían? El astrónomo británico Sir John Herschel desarrolló el proceso de armados de planos en 1840. Usó químicos líquidos para crear una línea blanca impresa sobre papel azul. Este proceso más tarde se reemplazó por planos blancos con líneas de color o negras sobre papel blanco e imágenes generadas por computadora. ¿Cómo imaginan que los astrónomos calculan el espacio entre los cuerpos celestes? Observen cómo dependen de la medición indirecta para calcular la distancia de algunos lugares muy distantes. Además del Sol, la estrella más cercana a la Tierra es Próxima Centauri. La estrella roja y enana se encuentra a unos 4.22 años luz de la Tierra. ¿Cómo hacen los científicos y astrónomos para medir semejantes distancias? Como es imposible medir directamente una distancia tan grande, los científicos usan mediciones indirectas. Es un método por el cual se mide una cosa mediante la medición de otra. Si quieren medir indirectamente la altura de un árbol, pueden hacerlo de varias maneras. Una manera es usar cifras similares y proporciones. Colocando una vara de medición y midiendo la sombra producida por el árbol y la vara de medición, tenemos dos triángulos rectángulos similares y se puede establecer una proporción para resolver h. En este ejemplo verán que la altura del árbol es de 3.6 metros. Otra manera de descubrir la altura es mediante el uso de mediciones angulares y cocientes trigonométricos. Esto se llama el método del triángulo rectángulo. Observen más de cerca cómo funciona este método para tomar mediciones indirectas. Si conocen un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y el largo de uno de sus lados, pueden usar cocientes trigonométricos para resolver la longitud de los otros dos lados. Para descubrir h en este ejemplo, podemos usar el cociente del seno. Ya que el seno de un ángulo es igual al cociente del lado opuesto a la hipotenusa, el seno de 35 grados es igual a h dividido 3.6. Por lo tanto, h equivale a aproximadamente 2.06. Para descubrir el lado adyacente 1, podemos usar la función de coseno. El coseno de 35 grados es igual al cociente del lado adyacente a la hipotenusa sobre 3.6. Por lo tanto, 1 equivale a aproximadamente 2.95. La medición indirecta es un método efectivo para medir grandes objetos o distancias. Los científicos usan este principio de triangulación para calcular la distancia de una estrella. Calcular estas medidas es en realidad un procedimiento difícil, por lo que veremos con mayor detalle cómo se realiza. Un científico observa una estrella contra el fondo de estrellas más distantes y registra su posición. Como la Tierra orbita alrededor del Sol, la posición parece cambiar y la segunda posición se toma 6 meses más tarde y se registra.
Luego el científico mide el ángulo del movimiento aparente. La mitad de este cambio angular se llama ángulo de paralaje. Usando este ángulo y la distancia estimada del Sol a la Tierra, es posible medir indirectamente la distancia de la Tierra a una estrella. Conociendo el ángulo de paralaje y la longitud del lado opuesto al ángulo, la función de seno permite a los científicos calcular la hipotenusa o la distancia a la estrella. Si se mide en grados, el ángulo de paralaje es aproximadamente 2.15 por 10 a la potencia de menos 4. Si la distancia estimada desde la Tierra al Sol es de 1.4959 por 10 a la 11 metros, ¿cuál es la distancia de la Tierra a la estrella Próxima Centauri? Al insertar las variables conocidas en la ecuación, tenemos que la distancia a nuestra estrella más cercana es de 3.986 por 10 a la 16 metros, que es casi 270.000 veces más lejos que el Sol. El ángulo de paralaje suele medirse en segundos de arco y es tan pequeño que es prácticamente indetectable sin mediciones precisas. De hecho, medir el ángulo de paralaje de Próxima Centauri sería como medir el diámetro de un centavo ubicado a 5.5 kilómetros de distancia. Así que la próxima vez que observen las estrellas, piensen que no importa cuán difícil parezca medir algo directamente, siempre suele haber una manera indirecta de medirlo. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿De qué maneras podemos medir indirectamente grandes longitudes o distancias? ¿Cómo se usan las cifras similares en planos y otros gráficos? Ahora intenten esto. Armen un menú de desayuno, incluyendo el precio de cada ítem en 3 monedas, basándose en las tasas de cambios actuales. Si quieren aprender más sobre los conceptos de álgebra, visiten las siguientes páginas web. Mientras ven la segunda mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Cómo usaron los artistas del Renacimiento las matemáticas en sus obras? ¿Qué es el cociente dorado y cómo se usaba en el arte y la arquitectura durante el Renacimiento? El Renacimiento se extendió desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, tendiendo un puente entre la era medieval y la moderna. Este periodo quedó marcado por un reavivamiento del arte y la cultura. El renacimiento del conocimiento de la matemática y la ciencia, junto con el arte y la arquitectura, permitió la creación de muchas obras muy valoradas, disfrutadas y apreciadas durante siglos. Cuando las grandes civilizaciones de la antigua Grecia en Roma cayeron en decadencia, Europa entró en la Era Oscura, un periodo que vio poco avance en el arte, la ciencia y la matemática. Las enseñanzas de los grandes matemáticos, tales como Pitágoras, Euclides y Arquímedes, prácticamente desaparecieron durante cientos de años. Fue recién en el siglo XIV que Europa comenzó a emerger de este periodo y desenterró las obras de los antiguos filósofos, científicos, arquitectos y matemáticos. Tras soportar la peste bubónica, una epidemia catastrófica que eliminó 1/3 de la población europea, hubo una explosión financiera e intelectual. El periodo que va desde el siglo XIV al XVI se conoce como Renaissance, una palabra francesa que significa renacimiento. Renacía un interés en el arte, la arquitectura, la astronomía y la matemática. Los eruditos del Renacimiento encontraron formas únicas de vincular el mundo científico con el artístico. A través de la ciencia del arte surgieron conceptos tales como secuencias de números, cociente dorado, proporciones y perspectiva lineal, y el estudio de las artes, la arquitectura y la matemática cambió para siempre. Hacia mediados de los años 1400 se inventó en Europa la tecnología de la impresión que utilizaba caracteres móviles. Como resultado, se distribuyeron libros ampliamente entre la población culta, educada y académica,
y el conocimiento se extendió. En las ciudades universitarias tales como Salamanca, España, a comienzos de los años 1500 había docenas de imprentas y casi 100 librerías. Al mismo tiempo, el tráfico en alta mar creció a un nuevo nivel con el atractivo del Nuevo Mundo, creando la necesidad de mejorar los mapas y, por ende, la matemática. El comercio prosperó y había una necesidad práctica de la matemática comercial cada vez mayor. Pero fue en el mundo del arte renacentista donde un nuevo entendimiento de las matemáticas permitió lo que podría ser el renacimiento más profundo de todos. Los artistas del Renacimiento querían que los objetos de sus pinturas estuvieran representados a la perfección, y sus patrocinadores y público quedaron fascinados con estos nuevos avances. Anteriormente, los objetos en las pinturas eran planos y más simbólicos que reales en apariencia. El tamaño de un sujeto nunca dependía de la relación con su entorno, sino que el tamaño más bien reflejaba en general su importancia o significado religioso. Por ejemplo, tomen dos círculos, uno más grande que el otro. El círculo de la izquierda se considera más prominente que el de la derecha. Su prominencia se debe a que la relación entre ambos círculos no está basada en su contexto, sino en la comparación de uno con otro. Esto puede verse claramente en los cuadros medievales del Juicio Final, en los que la escala relativa de varias figuras solo se determina por su significado sagrado. Aproximadamente en el 1000 después de Cristo, un científico árabe, Al-Hazen, estudió la visión y fue la primera persona que rechazó la teoría popular de que la vista era producto de la emisión activa de rayos oculares. Él explicó que cuando vemos un objeto, lo que en realidad vemos es la luz que se refleja desde ese objeto hacia el ojo. En la época medieval, la ciencia completa de la visión recibió el nombre latino perspectiva, y mientras que Al-Hazen no aplicó sus ideas a la pintura, los artistas renacentistas sí se apoyaron en su trabajo, ya que el concepto de perspectiva se volvió predominante. La perspectiva puede demostrarse usando dos círculos apoyados sobre una línea de horizonte. Debido a su posición relativa en el contexto, el círculo de la izquierda está al frente del círculo de la derecha. Las líneas de perspectiva muestran que aunque el círculo de la izquierda parezca más grande, ambos círculos son, en efecto, del mismo tamaño relativo. La transferencia de las ideas de Al-Hazen al arte promovieron la creación de la teoría de perspectiva lineal, es decir, el arte de representar construcciones tridimensionales en una superficie bidimensional. Cuando los pintores renacentistas empezaron a pintar escenas realistas y a crear la ilusión de profundidad, necesitaron aprender reglas matemáticas para hacer un cuadro con la perspectiva correcta. Entonces, ¿cómo determinamos que un cuadro demuestra correctamente la perspectiva lineal? Primero, debemos entender algunos conceptos básicos de la perspectiva lineal. El primero es que cuando un observador asume un único punto de vista, la conclusión lógica es que los objetos parecerán hacerse más pequeños al aumentar su distancia del observador. Podemos expresar esto en una superficie plana a través del uso de las líneas ortogonales. Estas líneas no son paralelas en la tela, sin embargo, son paralelas en el mundo real. La idea básica es que el plano de la tela o del cuadro está atravesado por rayos desde el objeto hasta el ojo que está frente a la tela. La línea del ojo que atraviesa el plano del cuadro en forma perpendicular cruza ese plano en el punto de fuga en el centro de la línea del horizonte. Las líneas paralelas en la escena real parecen converger en puntos sobre la línea de fuga o la línea del horizonte. Si las líneas paralelas son en realidad perpendiculares al plano del cuadro, entonces convergerán en el punto de fuga mismo. En un cuadro que se ajusta a las leyes de la perspectiva, podemos ver que la distancia entre las líneas ortogonales se hace cada vez más pequeña hasta que finalmente las líneas se encuentran en el punto de fuga en el horizonte. Irónicamente, el primer ejemplo de perspectiva correcta en el arte provino de un orfebre llamado Filippo Brunelleschi. Aunque no tenía oficio de pintor, se dice que Brunelleschi creó las primeras pinturas que seguían las leyes de la perspectiva lineal. Es sumamente famoso por haber pintado un cuadro del Baptisterio de San Juan. Para intensificar el efecto de la perspectiva exacta, Brunelleschi adosó el cuadro a un panel de madera, hizo un agujero diminuto en la pintura
y puso una mirilla más grande en la parte posterior del panel. Luego colocó un espejo frente a la pintura y hacía que los observadores vieran a través de la mirilla. Lo que veían era el reflejo del cuadro en el espejo. Cuando quitaba rápidamente el espejo para revelar el baptisterio real, los observadores quedaban sorprendidos por lo similares que eran ambas imágenes. Mientras que los historiadores le dan a Brunelleschi el crédito de ser la primera persona que usó correctamente la perspectiva lineal, el primer relato escrito que explica cómo construir un cuadro en correcta perspectiva llegó en un tratado escrito por Beón Battista Alberti, que se titula De Pictura o Sobre la Pintura. En este ensayo, Alberti explica cómo dibujar correctamente un cuadro de un piso de cerámicos ajedrezado. El problema que Alberti resuelve es cómo construir la imagen perspectiva de un piso de cerámicos cuadrados. Para recrear el piso de Alberti, primero se elige el punto céntrico Z, generalmente el punto directamente opuesto al ojo del observador. Este punto se conoce como punto de convergencia, pero también será el punto de fuga en el cuadro. Luego, se marca la línea base del cuadrado AC y se marca el punto medio de esta línea, B. Luego se marca D como el punto medio de AB y E como el punto medio de BC. Hemos determinado que nuestro piso de cerámicos está compuesto de 4 filas. A continuación construyan segmentos de líneas desde cada punto en AC hasta el punto Z, creando los segmentos AZ, BZ, CZ, DZ y EZ. Estas líneas se conocen como ortogonales. El siguiente paso es ubicar el punto X fuera del cuadrado, pero en línea recta con el punto Z. La distancia desde el punto X hasta el punto Z equivale a la distancia de visión o qué tan lejos estaba el pintor del cuadro. Construyan líneas desde el punto X hasta los puntos D, B, E y C. Luego, marquen el punto de intersección de AZ y de X como punto L. Marquen el punto de intersección de AZ y BX como punto M. Y marquen el punto de intersección AZ y EX como punto N. Luego, dibujen líneas a través de los puntos L, M y N, paralelas a la línea AC. Estas líneas se conocen como transversales. Ahora podemos ver que el piso de cerámicos construido está unido por las líneas AZ, AC y CZ. La ilusión de profundidad se crea a medida que cada una de las líneas ortogonales confluye en el punto de fuga Z, como si fueran las vías del tren a la distancia. También es importante notar que en un piso de cerámicos dibujado en la perspectiva correcta, el cociente de la primera línea con respecto a la segunda siempre es proporcional a las distancias desde el ojo hasta la primera línea y desde el ojo hasta la segunda línea. Por lo tanto, si marcamos el punto de intersección de DZ y BX como el punto P, entonces podemos decir que DB proporcional a LP equivale a DX proporcional a LX. Piero della Francesca, otro artista del Renacimiento que hizo grandes avances en el uso de la perspectiva, probó este teorema. A Piero no le preocupaba tanto la ciencia de la óptica como lo que él llamaba la perspectiva común, el tipo de perspectiva especial que usaban los pintores. Estudió el piso de cerámicos de Alberti y probó la proporcionalidad de las líneas transversales con respecto a las líneas ortogonales. Veamos un ejemplo. Una línea recta cualquiera, BC, se divide en varias partes en los puntos D, E, F y G. Otra línea, HI, se traza paralelamente a BC. Luego se dibujan líneas desde cada uno de los puntos BC para converger en el punto de fuga A. Para demostrar que los triángulos son similares, tomen los triángulos AHK y ABD y usen la prueba del ángulo ángulo-ángulo. Como ambos triángulos comparten el ángulo del vértice A y la línea HK es paralela a la línea BD, sabemos que los ángulos H y B son similares. Por lo tanto, los triángulos AHI y ABC son congruentes, dado que ambos triángulos comparten dos ángulos congruentes. Luego el tercer par de ángulos K y D también son congruentes. El teorema de Piero establece que si las líneas desde los puntos que dividen BC convergen en el punto A, HI quedará dividido en la misma proporción que BC. Para demostrarlo, Piero usó un teorema de triángulos similares. Como las líneas BC y HI son paralelas, el cociente de las líneas AK a AD es igual al de HK a BD. También el cociente de las líneas AK a AD es igual al de las líneas KL a DE. De esto resulta que HK es a BD como KL es a DE.
Si dividimos BC en segmentos de líneas iguales, de modo tal que BD sea igual a DE, por ejemplo, entonces HI también queda dividido en segmentos iguales, de modo que HK es igual a KL. El mismo razonamiento puede extenderse a las líneas LM, MN y NI. Habiendo estudiado las obras de los antiguos griegos y romanos, los artistas y constructores del Renacimiento redescubrieron el uso de una proporción divina usada en la construcción de estructuras extraordinarias. También conocida como el número dorado o cociente dorado, la proporción divina es una fórmula matemática exhibida en todo, desde las espirales logarítmicas de un caracol Nautilus hasta la estructura de una piña de ciprés, desde la doble hélice del ADN hasta la forma misma del cuerpo humano. El cociente dorado surge de dividir un segmento de manera tal que el cociente del segmento entero de la pieza más grande equivale al cociente de la pieza más grande sobre la pieza más pequeña. Por ejemplo, dividiremos un segmento lineal del largo 1 en dos partes, x y 1 menos x. Si 1 dividido por x es igual a x dividido por 1 menos x, entonces la división del segmento lineal 1 produjo el cociente dorado. Hagan la multiplicación cruzada y simplifiquen el cociente para expresarlo como la ecuación cuadrática x al cuadrado más x menos 1 es igual a 0. Usando la fórmula cuadrática, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido 2a, donde a equivale a 1, b equivale a 1 y c equivale a menos 1. Encontramos que la solución es el número irracional menos 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2, que es aproximadamente igual a 0.618. La segunda solución al problema, menos 1 menos la raíz cuadrada de 5 dividido 2, es el número negativo 1.618. La solución no puede ser cierta en este caso porque la longitud de un segmento no puede ser menor a 0. De modo que el cociente 1 dividido x es 1 más la raíz cuadrada de 5 dividido 2 o aproximadamente 1.618. Este número suele llamarse el número dorado y se representa con la letra griega phi. ¿Y por qué se llama el cociente dorado? Martin Ohm escribió el primer uso registrado del término sección dorada en la segunda edición de 1835 de su libro Die reine elementar Mathematik. James Sully fue el primer historiador inglés que usó este término en un artículo de 1875 sobre estética en la novena edición de la Enciclopedia Británica. Los arquitectos y los artistas del Renacimiento usaron el cociente para diseñar muchos de los edificios y pinturas más famosas del mundo, como la Catedral de San Marcos en Venecia y el cuadro La Anunciación de Leonardo da Vinci. Hay muchas maneras de construir geométricamente el cociente dorado. Por ejemplo, aparece como el cociente de un lado a la base en un triángulo isósceles de 72 grados, 72 grados, 36 grados. Veamos cómo esta configuración produce el cociente dorado. Construyan el triángulo isósceles de 72, 72, 36. ABC, con AB igual a BC igual a 1. Un triángulo isósceles se define como un triángulo con dos lados y dos ángulos iguales. Tracen una línea que divida el ángulo A y corte el segmento BC en el punto D, en el que el ángulo A es igual a 36 grados en los triángulos ADC y ADB. En el triángulo ADC, el ángulo D equivale a 72 grados, que crea dos triángulos isósceles similares, ADC y BAC, usando el teorema AAA. Se deduce que la longitud de los segmentos AC, AD y BD son todos iguales y los llamaremos el lado común X. Los tramos AB y BC son iguales a 1, lo que significa que CD tiene una longitud de BC menos BD, o 1 menos X. Por lo tanto, los cocientes del tramo a la base en los triángulos ABC y CAD son iguales. O BC dividido AC es igual a AC dividido CD. Al sustituir los valores, obtenemos la ecuación 1 dividido X es igual a X dividido 1 menos X, lo que arroja el cociente dorado. Un rectángulo dorado es otra construcción común del cociente dorado. Es phi veces tan ancho como alto.
Los rectángulos dorados son los objetos más comúnmente citados en el arte y la arquitectura renacentistas. El estudio de la perspectiva en el número dorado se volvió una obsesión para artistas tales como Leonardo da Vinci. Da Vinci podía recrear los efectos que veía en la naturaleza. Constantemente trataba de explicar lo que veía y diseñaba muchos experimentos para probar sus ideas. Debido a que escribió y bosquejó muchas de sus ideas en anotadores, sabemos que fue uno de los primeros que adoptó un abordaje científico para entender cómo funciona el mundo y cómo lo percibimos. Cuando superponemos las líneas en la Anunciación de Da Vinci, podemos dividir todo el rectángulo en una espiral de rectángulos dorados. Cada uno disminuye en tamaño en exactamente la misma proporción phi. El número dorado también se encuentra en una de las secuencias de números más famosas de todos los tiempos, la secuencia Fibonacci. Leonardo Pisano nació en el siglo XII y a fines de la década de 1830 recibió el apócope en latín de Filius Bonacci, que significa hijo de Bonaccio, por parte de Julian Libri. Fibonacci era uno de los pocos matemáticos notables de Europa durante la Edad Media. De hecho, la transmisión de muchos avances en matemática del Oriente Medio e India a Europa se debe en gran parte a Fibonacci. Mientras sus contemporáneos trabajaban sobre las ineficiencias de los numerales romanos, Fibonacci aprendía el sistema hindú-arábigo de valor posicional, álgebra y trigonometría. El tratado más famoso de Fibonacci, Liber Abaci, que significa libro de cálculos en latín, presentó muchas de las prácticas de los matemáticos árabes e hindúes a Europa. Tal vez el problema más famoso que presentó Fibonacci en su ensayo era el que se refería al apareamiento de los conejos. Aquí está el problema tal como lo presentó Fibonacci. ¿Cuántos pares de conejos pueden criarse en un año partiendo de un par original, suponiendo que es su naturaleza parir otro par cada mes y que en el segundo mes después de nacido, cada nuevo par puede a su vez procrear? El problema supone que ningún par de conejos nacerá antes del segundo mes y que ninguno morirá a lo largo de todo el año. Al resolver este problema, podemos ver que al final del primer mes el par original procrea, pero sigue habiendo un solo par. Al final del segundo mes, la hembra tiene un nuevo par, así que ahora hay dos pares. Al final del tercer mes, la hembra original tiene un segundo par, conformando así 3 pares en total. Al final del cuarto mes, la hembra original tiene otro par más y la hembra que nació 2 meses antes tiene su primer par, formando 5 pares en total. Al continuar la secuencia, descubrimos que cada mes el número de pares es igual a la suma del número de pares de los 2 meses anteriores. Por lo tanto, si contamos 12 meses, la secuencia Fibonacci es la siguiente: 1 en el primer mes, 1 en el segundo mes, el primero y el segundo en el tercer mes, o 1 más 1 igual 2. El segundo y el tercero en el cuarto mes, o 2 más 1 igual 3. El tercero y el cuarto en el quinto mes, o 3 más 2 igual 5. El cuarto más el quinto en el sexto mes, o 5 más 3 igual 8. El quinto más el sexto en el séptimo mes, u 8 más 5 igual 13. El sexto más el séptimo en el octavo mes, o 13 más 8 igual 21. El séptimo más el octavo en el noveno mes, o 21 más 13 igual 34. El octavo más el noveno en el décimo mes, o 34 más 21 igual 55. El noveno más el décimo en el undécimo mes, o 55 más 34 igual 89. Y el décimo más el undécimo en el duodécimo mes, u 89 más 55, para dar un total de 144 pares de conejos. Si expresamos los números Fibonacci en notación secuencial, llamando al primer número f sub n, entonces podemos generar cualquier número en esta secuencia usando la fórmula f sub n más f sub n más 1 es igual a f sub n más 2. Al usar la fórmula generadora, descubrimos que se presentan algunos patrones muy interesantes. Por ejemplo, el siguiente patrón tiene lugar al sumar elementos alternados. Si sumamos f sub 1 y f sub 3 nos da f sub 4, porque 1 más 2 es igual a 3. F sub 1 más f sub 3 más f sub 5 es igual a f sub 6, porque 1 más 2 más 5 es igual a 8. F sub 1 más f sub 3 más f sub 5 más f sub 7 es igual a f sub 8, porque 1 más 2 más 5 más 13 es igual a 21. Otro patrón interesante tiene lugar cuando sumamos números sucesivos en la secuencia Fibonacci.
Sumar números sucesivos nos da un resultado que es 2 números más alto que el último que sumamos, menos 1. Entonces f sub 1 más f sub 2 es igual a f sub 4 menos 1, porque 1 más 1 es igual a 3 menos 1, o 2. F sub 1 más f sub 2 más f sub 3 es igual a f sub 5 menos 1, porque 1 más 2 es igual a 5 menos 1, o 4. F sub 1 más f sub 2 más f sub 3 más f sub 4 es igual a f sub 6 menos 1, porque 1 más 1 más 2 más 3 es igual a 8 menos 1, o 7. La secuencia Fibonacci también puede expresarse geométricamente. Tomemos una serie de cuadrados con lados cuyos largos corresponden a los términos de la secuencia Fibonacci y dispongámosla en un patrón de espiral excéntrico. Notamos que los cocientes del largo con respecto al ancho de los rectángulos que se forman en cada etapa es en cada paso el cociente de dos términos sucesivos de la secuencia Fibonacci que forman la estructura común, el rectángulo dorado. Tal vez el aspecto más interesante de la secuencia Fibonacci se presenta cuando dividimos términos sucesivos, lo que en última instancia nos lleva a un número muy familiar para nosotros, el cociente dorado. Veamos cómo sucede esto. 1 dividido 1 es igual a 1, 2 dividido 1 es igual a 2, 3 dividido 2 es igual a 1.5, 5 dividido 3 es igual a 1.666, 8 dividido 5 es igual a 1.6, 13 dividido 8 es igual a 1.625 y 21 dividido 13 es igual a 1.61538. Esta secuencia convergente significa que hay un número único y real que se acercará cada vez más a los términos de esta secuencia a medida que avanza la secuencia. A medida que seguimos dividiendo los términos sucesivos, comprobaremos que el cociente de los términos sucesivos se acerca al cociente dorado phi. Podemos derivar el cociente dorado de la secuencia Fibonacci en forma algebraica. Algebraicamente, la secuencia de cocientes de los términos sucesivos se ve de esta manera. X sub 1 es igual a 1 sobre 1, X sub 2 es igual a 2 sobre 1, X sub 3 es igual a 3 sobre 2, X sub 4 es igual a 5 sobre 3, etc. Por lo tanto, podemos expresar el cociente de términos sucesivos de la siguiente forma. X sub n es igual a f sub n más 1 dividido f sub n. Como cualquier número en la secuencia Fibonacci es igual a la suma de los dos números anteriores, tenemos que f sub n más 1 es igual a f sub n más f sub n menos 1. Podemos reescribir esta ecuación como x sub n es igual a f sub n más f sub n menos 1 dividido f sub n. O x sub n es igual a 1 más f sub n menos 1 dividido f sub n. Simplificado, x sub n es igual a 1 más 1 dividido f sub n dividido f sub n menos 1. Si simplificamos esta expresión, tenemos que x sub n es igual a 1 más 1 dividido x sub n menos 1. Como establecimos antes, la secuencia del cociente de términos sucesivos convergerá, en última instancia, en un número real que algebraicamente llamaremos x. Al mirar la ecuación, podemos observar que a medida que n se acerca al infinito, el límite de x sub n es igual al límite de x sub n menos 1, y ambos límites son iguales al número real x, en el cual convergerá finalmente la secuencia de cocientes. El límite de una secuencia se define como un número que se aproxima a la secuencia x sub n a medida que n se hace arbitrariamente grande. Luego de despejar y obtener que x es igual al límite de tanto x sub n como x sub n menos 1, podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera. X es igual a 1 más 1 dividido x. Esto puede reescribirse como la ecuación cuadrática x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. Para resolver la ecuación de x, usamos la fórmula cuadrática para saber que x es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Sabemos que esta fórmula es el cociente dorado. La secuencia Fibonacci y el cociente dorado son conceptos que fueron de interés común para muchos matemáticos, filósofos, artistas y arquitectos.
en gran parte debido a su frecuente presencia en la naturaleza y a la aparente relación entre el mundo natural y las matemáticas. Expresar los números de Fibonacci geométricamente requiere de una serie de cuadrados cuyos lados corresponden a los términos de la secuencia Fibonacci y disponerlos en un patrón de espiral excéntrico: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Si dibujamos un cuarto de un círculo en cada cuadrado, notaremos que podemos crear un patrón que encontramos muy seguido en la naturaleza: la espiral. Las espirales de este tipo pueden hallarse en muchas formas, desde una piña de ciprés hasta en los caracoles y en la doble hélice del ADN, y todas se ajustan a la secuencia Fibonacci y al cociente dorado. De las muchas lecciones aprendidas en el Renacimiento, una de las más perdurables es cómo la matemática se relaciona directamente con el mundo natural y cómo la naturaleza ha inspirado a algunas de las obras de arte y las tecnologías más grandes del mundo. El Renacimiento fue un período de gran innovación en muchos niveles distintos. Algunas de las obras arquitectónicas más famosas y de las pinturas más amadas son resultado directo del pensamiento novedoso que surgió en esa época. Fibonacci ayudó en gran medida a achicar la brecha entre uno de los periodos más oscuros y uno de los más brillantes de la historia europea. El escenario luego quedó listo para que grandes mentes como la de Brunelleschi y Leonardo da Vinci aplicaran nuevos principios a muchas formas de arte diferentes. A medida que la ciencia y el arte convergían, el mundo moderno comenzó a nacer. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Cómo usaron los artistas del Renacimiento las matemáticas en sus obras? ¿Qué es el cociente dorado y cómo se usaba en el arte y la arquitectura durante el Renacimiento? Ahora intenten esto. Hagan una lista de 5 formas en que las matemáticas han influido en el arte y la arquitectura a lo largo de la historia. ¿Creen que hoy el estudio de las matemáticas tiene influencia sobre el arte y la arquitectura? Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Discovery en la Escuela, Conceptos de Álgebra. Si quieren aprender más, visiten las siguientes páginas web. Doblado al español en Civisa Media.